Aquí hay un aspecto muy importante que, si pensamos, es bastante curioso, ¿no? Que cuando hablamos de la formación virtual hemos utilizado la misma metáfora que la física, que hablamos de aulas virtuales. Eso es algo que la UOC siempre discuto, ¿no? Y es complicado. Todos los profesores quieren mucho a las aulas virtuales. Y yo digo, no, es que tenemos que dejar de hablar de aulas. ¿Por qué tenemos que hablar de aulas si no hay paredes, ¿no? Entonces las paredes nos las hemos generado nosotros mismos. Y es curioso porque al generarnos las paredes en el espacio físico nos encontramos con contradicciones importantes. Es decir, ahora tenemos, por ejemplo, cursos donde estamos trabajando con competencias e interesa que una misma actividad sea compartida por varios cursos, ¿no? Pues a veces tenemos problemas desde el punto de vista de gestión, porque nos hemos creído tanto en el aula que entonces necesitamos pensarlo de otra manera, ¿no? De manera que haya espacios donde yo puedo tener estudiantes que puedan ser de varios cursos a la vez que están trabajando en un mismo contenido, y que eso es mucho más rico que tenerlos cada uno divididos y separados de forma completamente aislada, como si se trataran de muros físicos, ¿no? Es decir, aquí físicamente no podemos comenzar a mezclarnos, ¿no? Pero en un entorno virtual no hay ese problema, ¿no? Entonces es muy curioso que nosotros mismos hemos generado hemos generado los muros, ¿no? Hemos generado ese aspecto, ¿no? Es interesante porque yo creo que eso se va, diríamos que pasará un tiempo, pero estoy convencida de que esos muros se derribarán, ¿eh? Y es importante derribarlos, porque realmente creo que es importante caminar mucho más hacia modelos mucho más personalizados de formación. Cuando hablo de modelos personalizados de formación no quiere decir que evidentemente necesitamos tener un control de nuestros estudiantes cuando entran en la universidad virtual, ¿no? Pero ese control no necesariamente ha de venir determinado por tenerlos cerrados en un espacio, ¿no? Sino que realmente se puede hacer una formación de una manera mucho más flexible, ¿no? ¿Qué tipos de innovaciones a nivel formativo podemos hablar en esta nueva generación, ¿no? Aquí yo creo que los contenidos, cuando hablamos de formación en línea, hablamos siempre de forma muy generalizada, ¿no? Y es muy interesante empezar a establecer diferenciaciones entre tipologías de formación. No es lo mismo aprender idiomas online que aprender medicina, o que aprender historia o aprender economía. Y realmente se requieren herramientas diferenciadas, es decir, podemos tener bases comunes, pero realmente se requieren elementos distintos, ¿no? De hecho, es uno de los aspectos que desde innovación estamos trabajando mucho en este ámbito, porque de alguna forma el modelo educativo ha sido un modelo siempre como muy homogéneo, y lo que nos interesa mucho actualmente es precisamente esa diferenciación, ¿no? Y por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza de idiomas, durante mucho tiempo, por ser una universidad virtual, teníamos, y no síncrona, no habíamos hecho experiencias de sincronía. En cambio, ahora estamos haciendo experiencias de sincronía en el ámbito de la enseñanza de idiomas, porque son muy importantes para la enseñanza de idiomas. ¿Quiere decir eso que el profesor tiene que desconectarse síncronamente con todos sus estudiantes? No necesariamente. Por ejemplo, estamos haciendo trabajos donde son los propios estudiantes los que hacen un trabajo grupal, se hacen diálogos en el ámbito en este caso en inglés, se graban ellos mismos, se manejan, se hacen grabaciones, se las pasan a los tutores, las conversaciones, y por tanto hay un tipo de utilización mucho más flexible. En el ámbito, por ejemplo, de las matemáticas hay casuísticas diversas, es decir, por ejemplo, la utilización de las fórmulas matemáticas, un aspecto que nos dimos cuenta es que nuestros estudiantes a veces tenían dificultades para hacer lecturas de las fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque veían las fórmulas en los materiales, pero no las escuchaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora acompañamos los materiales con grabaciones
para que puedan utilizar como escuchar las fórmulas. Y hay cosas de este tipo que no te los da ninguna plataforma, es decir, que son aspectos que a partir de la práctica y de la experiencia ves que son necesarios desarrollar para mejorar específicamente la formación en contenidos concretos. Por tanto, creo que es muy importante la innovación, no únicamente generalizada, sino también muy contextualizada en materias específicas, porque es un aspecto poco trabajado, ¿no? Hace año y medio aproximadamente hicimos a nivel de la universidad, hicimos una revisión de nuestro modelo educativo y intentamos de alguna manera plasmar qué aspectos del modelo educativo son fundamentales, es decir, qué aspectos son los básicos que siempre debemos tener en todos los cursos, ¿no? Diferenciándolos de aquellos que, bueno, que pueden darse en algunos casos y en otros no. Y en esa revisión del modelo, diríamos que la idea del modelo hasta hace 2 años siempre hablábamos del estudiante como centro, ¿no? Y en ese modelo hemos hecho un matiz, ¿no? De cara al profesorado, y no es que no esté en el centro el estudiante, pero lo que está en el centro es aquello que hace el estudiante para aprender. Por tanto, lo que estamos poniendo en el centro es la actividad de aprendizaje. Y eso está suponiendo un cambio importante a nivel de programación de los cursos, porque cuando no poníamos a la actividad del estudiante, ¿qué es lo que se está haciendo? Se hace la programación de los contenidos y luego se va a hacer las actividades. Estamos transformando el diseño de los cursos a través de la actividad. Primero, ¿qué es lo que quiero que los estudiantes hagan? ¿Qué tipo de competencias quiero desarrollar a lo largo del curso? Para desarrollar esas competencias, ¿qué tipo de actividades tengo que realizar? Y en función de la actividad, veo qué tipo de recursos voy a necesitar. Y por tanto, diseño ese curso a partir de la actividad. A esa actividad le tienen, diríamos, 3 aspectos también muy importantes. El acompañamiento, que es un elemento fundamental, es decir, es fundamental la figura del profesor en un entorno, en cualquier entorno, pero en un entorno online más, es decir, el estudiante siempre tiene que estar acompañado del profesor y del tutor. La colaboración, cuando hablamos de colaboración, no necesariamente estamos pensando que todas las actividades se hagan en grupo, pero sí que una parte importante de los trabajos se tenga que hacer en grupo. Por tanto, distinguimos de actividades de tipo individual, de más, diríamos, personal, ¿no? El aprendizaje de las actividades grupales, ¿no? Y dentro de las actividades grupales puede haber, diríamos, mucha diferenciación, ¿no? Y el tema de los recursos. Aquí hemos hecho un cambio conceptual que creo que también es importante, porque no hablamos de materiales para el aprendizaje, sino de recursos para el aprendizaje. De manera que cuando hablamos de recursos para el aprendizaje, pueden ser muy variados. Pueden ser materiales específicos, materiales didácticos diseñados de una manera específica, pero pueden ser publicaciones o artículos que yo encuentro en la red, contenidos que genero, herramientas de Web 2.0 que están generando los estudiantes. Por ejemplo, tenemos una práctica muy interesante en Derecho, en los estudios de Derecho, donde los estudiantes están generando contenidos a través de un wiki. Y esos contenidos generados por los estudiantes, una vez son revisados por el profesor, pasan a formar parte del siguiente semestre. De manera que los estudiantes trabajan a partir de los contenidos de que sus compañeros del semestre anterior han elaborado. Por tanto, aquí tenemos una construcción de contenidos donde los propios estudiantes están aportando, y no únicamente el profesor. De manera que el concepto de recursos es un concepto mucho más abierto al concepto de material en el modelo. Y por último, como comentaba antes, la idea es que, bueno, esos elementos que ven aquí son los básicos, pero yo puedo hacer distintas, diríamos, estructuras, ¿no? Y yo puedo hacer un curso donde, por ejemplo, los aspectos más importantes sean los aspectos colaborativos, y a lo mejor el acompañamiento lo centro más en el estudiante que en la figura del profesor. Es decir, puedo hacer combinaciones, diríamos, con las
cuatro elementos que he comentado, ¿no? Y un poco el trabajo que estamos realizando en este último año y medio va por esta línea, ¿no? Y potenciando mucho más lo que comentaba antes, los contenidos más específicos. Bueno, esto es un poquito, lo he tomado tal cual para un poquito resumir. Cuando hablamos de innovación, este es un esquema de un estudio europeo que se ha publicado recientemente, realizado a través de lo que sería la innovación en el ámbito del e-learning, sobre todo en el ámbito del e-learning 2.0, lo que ellos llaman el e-learning 2.0, que sería toda la utilización tecnológica de lo que es el software social, ¿no? Y lo cogía básicamente no tanto para explicar cada uno de los aspectos, sino simplemente porque es muy importante en este gráfico como estos tres elementos transversales que yo comentaba al inicio de la charla, ¿no? Los aspectos tecnológicos, de la innovación tecnológica, la innovación pedagógica y un aspecto también muy importante es la innovación organizativa, ¿eh? Porque muchos de estos aspectos sin una innovación organizativa institucional no se puede realizar, ¿eh? Por tanto, no es únicamente que el profesorado quiera, no que los estudiantes quieran, sino que la propia organización institucional pues también, pues, diríamos, tiene que soportar esa innovación y esas prácticas. Y ya por último, quería acabar la charla un poquito también comentándoles pues algo que estamos trabajando y que forma parte también del viaje o de la visita que yo estoy aquí haciendo estos días, en el que ustedes también están participando, que es el proyecto de Horizon Report iberoamericano. Básicamente este proyecto es un proyecto que hemos iniciado con el New Media Consorcio. El New Media Consorcio edita anualmente lo que llaman el Horizon Report, que son las tendencias tecnológicas a corto, medio y largo plazo en el ámbito educativo. Y este año, por primera vez, estamos haciendo un trabajo en el que vamos a sacar este Horizon Report para Iberoamérica. De manera que lo que se está haciendo es un trabajo en el que hemos contado con 40 expertos de Iberoamérica, Portugal, también España, y estos 40 expertos de 10 países distintos. Estos 40 expertos básicamente hemos estado trabajando a partir de lo que serían los retos que ya se han trabajado en el informe Horizon. No sé si una vez un enlace por internet. Vale. Bueno, sí, porque sí. Aquí hay esta página web, si les interesa, toda la información que se va generando la pueden encontrar aquí. Es ibero.wiki. Sí, porque no lo van a ver seguro. ibero.wiki.nnc.org. Sí, repito, ibero.wiki.nnc, del New Media Consorcio, .org.